Hola a todos, bienvenidos una vez más al estudio de la lección de escuela sabática para este día martes 24 de septiembre, que se titula Las mujeres en el sepulcro. Encontraremos un mensaje dentro del estudio de esta lección y algunas reflexiones por las cuales debemos meditar, esperando que sea de tu agrado y de bendición para tu vida. Acompáñanos al estudio de esta hora. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras: os volveré a ver, como dice Juan 16:22. Y lo dice el deseado de todas las gentes, página 747. Te invito a que puedas leer Marcos 16, versículos del 1 al 8, y responde la pregunta: ¿qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Encontramos acá en el texto de Marcos 16, se narra la resurrección de Jesús. Aquí tienes un resumen de lo que sucedió y cómo respondieron las mujeres. ¿Qué sucedió? Número 1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús después del día de reposo. Número 2, muy temprano, el primer día de la semana, fueron al sepulcro y se preguntaban quién les quitaría la piedra de la entrada, o sea, de la tumba de Jesús. Número 3, al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida. Número 4, entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado al lado derecho, lo cual las asustó. Número 5, el joven les dijo que no se asustaran, que Jesús, el Nazareno crucificado, había resucitado y no estaba allí. Número 6, les instruyó a ir y decir a los discípulos y a Pedro que Jesús iba delante de ellos a Galilea. ¿Cuál fue la respuesta de las mujeres? Al principio las mujeres se espantaron y temblaron de miedo, salieron corriendo del sepulcro y debido al temor no dijeron nada a nadie. Ahora, desde el comienzo del Evangelio de Marcos, el lector sabe que Jesús es el Mesías. Pero en el texto mismo, la primera persona no endemoniada que lo reconoce como tal es Pedro, en Marcos 8:29, y esta declaración ocurre recién en la segunda mitad del libro. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús pide a las personas que mantengan en reserva quién es Él o sus curaciones milagrosas. En Marcos 1:44 dice a un leproso que no cuente su sanación a nadie. En Marcos 5:43 pide a Jairo y a su esposa lo mismo acerca de la resurrección de su hija. En Marcos 7:36 dice a un grupo que no digan a la gente acerca de su curación de un sordomudo. Y luego ordena a sus discípulos no decir a la gente que Él es el Mesías. Marcos 8:30 lo dice. Y puedes ver también Marcos 9:9. No cabe duda de que la principal razón por la que Jesús les pedía que guardaran silencio era para disponer del tiempo necesario para terminar su ministerio de acuerdo con el tiempo profético anunciado en Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Ahora, en esta escena, aún después de que se les había dicho que Jesús ha resucitado, las mujeres temerosas y asombradas huyen del sepulcro y al menos en un primer momento tampoco ellas hablan acerca de lo que ha sucedido. No obstante, el silencio no dura mucho. Al llegar al final del libro de Marcos, leemos lo siguiente: y ellos
salieron y predicaron en todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Marcos 16:20 lo dice. De esa manera, el secreto acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes. La pregunta es, ¿por qué no deberíamos guardar silencio acerca de Jesús y de lo que ha hecho? ¿A quién podrías hablar hoy acerca de Jesús y de su plan de salvación? Termino con el comentario de la señora Elena White, que nos dice: María aún no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuosos no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en su lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Dice El deseo de todas las gentes, página 733. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella había vencido. La Iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultad por Él para hacer una obra especial. Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. Dice así el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 479 y 480. No olvides suscribirte y compartir con tus familias y amigos. Que Dios te bendiga.